subestima el Recording in progress. sentido de la existencia. ¿Cuál es el fin? Que el ser humano no puede vivir en el nihilismo. ¿Y sabe por qué el ser humano no puede vivir en el nihilismo? Porque el nihilismo falla la prueba de la práctica de Nash, que creo que les hablé la clase pasada, de la prueba de la práctica de Nash para probar si una cosmovisión es correcta o no. O sea, aquí el vacío es tan insoportable que el hombre intenta desesperadamente inventarse un significado que le va a abrir la puerta o le va a dar paso al existencialismo. ¿Sí? Mire, lo diré de esta manera. Cuando aplicamos la prueba de la práctica de Nash, Sire sostiene que es imposible vivir como un nihilista, porque el nihilista dice que la justicia es una ilusión, pero que cuando alguien lo golpea o le roba, el nihilista grita y pide que se haga justicia porque siente que es injusto. Entonces, de alguna manera, se contradice en su planteamiento. El hecho es que el nihilista no puede vivir su propia filosofía. Y él demuestra que el nihilismo falla como cosmovisión. ¿Por qué? Porque contradice la realidad de la experiencia humana. En suma, el nihilismo es el naturalismo llevado a una conclusión bastante honesta. Y es que si Dios no existe, y somos solamente materia, entonces nada importa. ¿Para qué? Y esto es para mostrar de alguna manera de que el hombre moderno, el día de hoy, está atrapado. O el hombre moderno vuelve a la trascendencia, el teísmo, o acepta el abismo del nihilismo. Y eso creo que es el hueco más profundo que tiene el hombre moderno y por eso hoy esta sociedad de consumo está destruyendo la humanidad. Vivimos para eso, porque de alguna manera el ser humano quiere darle sentido a su existencia, aunque ha dicho que no lo hay dentro del mundo del nihilismo y del naturalismo. Una vez llegado a este punto, el nihilismo le va a abrir paso al existencialismo. Y es aquí donde se va a crear el sentido en el caos. Pero es interesante porque mira cómo el nihilismo de alguna manera le lleva al ser humano a sentir que está viviendo en un caos de una u otra manera. Esta cosmovisión del existencialismo es el intento más dramático del ser humano por recuperar su dignidad. Pero lo quiere recuperar sin regresar a Dios. Aquí usted encuentra al ser humano tratando de construir un puente sobre un abismo que dejó el nihilismo. ¿Cuál es el origen de este concepto? Bueno, el existencialismo es la respuesta valiente, pero a la vez subjetiva al vacío del nihilismo. Filósofos como Sartre llegan a decir, o llegaron a decir, si el mundo no tiene sentido, entonces yo le voy a dar un sentido. Imagínate tú, el ser creado dándole sentido a la creación o a la existencia. La naturaleza aquí van a aparecer dos ramas, ¿verdad? La atea y la ateísta en el existencialismo. Ojo con esto.
Porque el núcleo es la existencia, precede a la esencia. O sea, primero existo y luego yo decido quién soy. No es como que antes de yo haber nacido, ya Dios había planeado un propósito conmigo y demás. No, 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 no. Aquí primero existo y entonces luego es que yo voy a decidir quién soy. Aquí ya la verdad es subjetiva, o sea, la verdad se convierte en mi verdad. Vamos a encontrar dos ramas y el mismo problema, pero distintas soluciones. Sire va a explicar que, aunque el existencialismo surge aquí como una respuesta a la crisis del sentido, se divide según su punto de partida. Primero, vamos a encontrar el existencialismo ateo. Aquí vamos a encontrar a un señor Jean-Paul Sartre y a Albert Camus. Y ellos van a partir de la base de que Dios no existe, ateo totalmente. Por lo tanto, si Dios no existe, el universo no tiene propósito previo. El hombre está solo y el hombre es el único responsable de crear su propio significado en medio de un mundo que es absurdo. Pero por otro lado, vamos a encontrar el existencialismo teísta. Y aquí vamos a encontrar a Soren Kierkegaard. No lo sé pronunciar muy bien, pero también vamos a encontrar a Karl Barth. Y ellos aquí no niegan a Dios, pero, fíjate esto, desconfían de la razón fría y de las intuiciones religiosas muertas. Entonces, ellos sostienen que la relación con Dios no es un conjunto de dogmas, sino es un salto de fe personal y subjetivo, donde aquí lo importante no es la doctrina. Y mira esta situación, es la experiencia individual de encuentro con lo divino. Esto también crea un peligro, ¿ah? Porque la existencia precede a la esencia. Yo creo que esta es la frase más famosa de Sartre. Yo creo que es el corazón del existencialismo. En el pensamiento tradicional del teísmo, Dios tiene el diseño, o sea, hay esencia, antes de crear al hombre. En el existencialismo no hay diseño previo. Y esto es interesante, ¿no? Porque hay cristianos que apoyan el existencialismo. Y el significado aquí es que el ser humano simplemente aparece en la escena, o sea, el ser humano simplemente existe, pero el ser humano existe sin un manual de instrucciones. Como no hay un molde predefinido, aquí el hombre es un proyecto abierto. Primero soy y luego me defino a través de mis propios actos. Y ese concepto, estimados estudiantes, le pone una carga total de responsabilidad sobre el individuo. O sea, tú eres lo que haces. Aparece entonces un elemento aquí que es la verdad subjetiva. Ojo con esto. Vamos a ver si lo tengo por acá. Va a aparecer la verdad subjetiva. Es aquí donde hablamos de mi verdad. El existencialismo se aleja del modernismo y de la ciencia objetiva. En la lógica de Sire, para el existencialista,
las verdades más importantes son las matemáticas o las leyes físicas. Son verdades objetivas. Si no, vamos a encontrar, según Cire, que son aquellas que afectan la vida del sujeto. La verdad aquí es algo que se vive y se siente. Más fácil de entender de esta manera. Si algo te da sentido y te permite actuar con autenticidad, entonces es verdad para ti. ¿Qué te parece eso? Si algo te da sentido y te permite actuar con autenticidad, entonces es una verdad para ti. Entonces aquí se pierde la idea de una verdad universal que es válida para todos. La experiencia personal se convierte en la autoridad suprema. ¿Ah? ¿Qué te parece? Vamos a dialogar un poquito sobre eso. ¿Qué te parece ese concepto? ¿A dónde nos lleva ese concepto ahora mismo? ¿Qué tú crees de ese concepto acerca de mi verdad? La verdad de cada uno. ¿Sí? Am, si la verdad es algo que se vive, si la verdad es algo que se siente, y si algo le da sentido al ser y te permite de alguna manera actuar auténticamente, eso es una verdad para ti y puedes aceptarla como verdad. ¿Qué piensan ustedes de ese postulado? ¿Qué creen? ¿Están aquí? Hermano, Pastor Mondragón, no se te oye, no sé por qué. Ahí sí me escucha. Ahora sí, sí. Estaba con los audífonos. Yo creería que esa verdad subjetiva no sé si tenga que ver con los famosos Terian, ahorita que sonaron por ahí esas personas que se identifican, que creen animales. Es lo que importa es lo que ellos piensan y pues eso les da de cierta manera, no sé si sea el concepto correcto. El punto subyace de que, mira esto, la verdad se vive y se siente. Entonces, recuerda que venimos del sinsentido, ¿no? Del nihilismo. Entonces, el ser humano está buscando sentido aquí, ¿verdad? Entonces, si algo a ti te da sentido y te permite actuar con autenticidad, esa es tu verdad. Pero aquí el problema es que cada quien está formando su propia verdad y eso es un problema. Dale, Arley. No sé si lo notan, ¿no? Cada quien forma su propia verdad. Es un problema porque no hay una verdad universal. Bueno, así, partamos del hecho de que el existencialismo es una cosmovisión que se autodestruye. Si la comparamos con el nihilismo, que nos lleva realmente como una ideología a construir un concepto totalmente apartado de Dios, donde se basa y le da fuerza al naturalismo y que a la misma vez tiene sus raíces también en ciertas ideologías, como podemos ver hoy en día la ideología de género. Entonces, tiene una raíz que inclina hacia ese lado. Ahora, en la cosmovisión del existencialismo, ¿qué podemos ver? Que cuando cada persona acomoda la verdad subjetiva a lo que él piensa, su verdad subjetiva, ¿qué podemos ver? Que cuando tratamos de juntar para tratar de buscar una sola verdad, no lo vamos a hallar. Es decir, cuando queremos probar, vamos a suponer, ¿sí? La existencia de Jesucristo. Entonces, un, a ver, alguien que tenga el concepto del existencialismo
va a decir, ok, para mí Jesucristo fue un profeta, esa es su verdad. Por allá otro existencialista va a decir, para mí Jesucristo fue una persona normal, esa es su verdad. Obviando, pues, los métodos que hay para comprobar la existencia de una persona, ¿sí? Que conocemos como el método leal o el método, perdón, método científico no, más que todo el método leal. Pero cuando la verdad es subjetiva, ellos van a acomodar la verdad a lo que quieren pensar, ¿sí? Lo que dice, por ejemplo, el pastor Alexander, que si tiene que ver con los Terian, no tiene mucho que ver, pero ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos están pensando en su propia cosmovisión, en su propio cerebro, que tienen una identidad radicada en un animal. Aunque el resto piense diferente, lo que hace es el existencialismo es que cada verdad sea de una persona absolutamente apartada de todo el resto del sistema de la humanidad, independientemente de las pruebas que se estén presentando. Entonces, pensaría yo que el existencialismo es una cosmovisión que se autodestruye, porque cuando una cosmovisión es totalmente humanista, pues automáticamente se va a autodestruir, porque no tiene bases sólidas. Y para que una cosmovisión, como lo que veíamos en la clase pasada, que Nas proponía, por ejemplo, una de las cosas que él proponía, la razón, ¿sí? Una de las cosas que él proponía para identificar que una cosmovisión era verdadera o tenía fundamentos razonablemente verdaderos. Entonces, si no hay una razón que se pueda debatir, esa cosmovisión se autodestruye. Si tampoco tenemos una experiencia exterior en esa cosmovisión, automáticamente se va a autodestruir. Por eso yo diría que la cosmovisión del existencialismo es una visión que se autodestruye y se autoataca a sí mismo. Porque ¿cómo es posible? Vamos a suponer, un médico da un dictamen, entra en una junta médica donde hay, vamos a suponer, sin tratar de salirme del contexto, y buscando un ejemplo, pues, como para hacerme entender y aterrizar la idea. Entra en una junta médica donde hay 10 médicos y los 10 médicos dicen, no, esta persona está sufriendo de diabetes. Pero el paciente dice, no, yo no tengo diabetes, yo lo que tengo es un mareo, simplemente es un mareo, pero en el trasfondo sí tiene diabetes. ¿Cómo trabajar con la cosmovisión humanista de esa persona que dice que solamente tiene diabetes? Automáticamente se está autodestruyendo, ¿sí? Ese es como parte de la posición que alcanzo a analizar en cuanto al existencialismo, al enfoque que tiene el existencialismo. Es que el punto aquí es quizás un poco más moral en la medida en que de pronto el médico llega a cierta conclusión basado en unos elementos científicos que él va a utilizar para llegar a ciertas conclusiones. Ujú. Pero mira que aquí Cire lo que busca es argumentar que el existencialismo, es ese intento que tuvo el ser humano de querer recuperar la personalidad y querer recuperar la personalidad en un universo que el naturalismo lo volvió impersonal. Recordemos, en el naturalismo, el ser humano o tú eres como ser humano una máquina biológica. Mientras que en el existencialismo eres un creador de sentido. O sea, tú mismo le das sentido a tu existencia. Pero aquí vale señalar que aquí hay un Claro, peligro tremendo, un peligro que hay que pero destacar. por eso Y lo es digo, o que sea, lo digo con todo respeto. Si nos basamos en los principios que propone Nash, que dice la razón, la experiencia, se me va el otro punto que él propone. Si en la junta médica, para dar un dictamen, un dictamen o un parte médico, eh, tiene que haber razón, no solamente principios morales, tiene que haber razón, tiene que haber una experiencia para poder pero es que, patentear. pero es que,
el ejemplo dentro de la Junta Médica es que ellos llegan a una conclusión diagnóstica a través de unas pruebas científicas que te hacen. Tienes Ok, alterado algo en tu cuerpo y ese algo determina que tienes un problema de azúcar, de colesterol y demás. No lo trabajas sobre supuesto. Mientras que aquí en lo que estamos tratando de llevar acá, ese peligro, y mira esto, el peligro que sí le destaca es que al hacer que la verdad sea subjetiva y la esencia dependa de cada individuo, entonces el existencialismo elimina cualquier base, oye esto, sólida de la ética común. Lo que se quiere llevar aquí es que cada uno decide quién es el que es lo bueno y lo que no lo es. O sea, aquí ya no hay un terreno compartido para la justicia. Y no lo hay porque si yo defino qué es lo bueno y lo correcto, entonces a mí me llevan ante un juez y me dice, oiga, ¿usted fue capaz de robar a esa viejita? Y yo, sí, yo no le vi ningún problema. ¿Sabe por qué no le vi ningún problema? Porque usted sabe que yo a esa viejita le robé a 100.000 pesos, pero esa viejita tiene en el banco más de 1.000 millones de pesos. Y según mi concepto, no fue malo, no le he hecho ninguna maldad, es lo que yo creo, yo determino que está bien, ella tiene que compartir con el más pobre. Entonces, cada quien empieza a crear una verdad subjetiva de lo que puede ser. O sea, ¿usted le parece la bien que pregunta, haber abusado sexualmente de una niña de 14 años estuvo bien? Yo sí. ¿Por qué? Ah, porque es que esa menor quiso estar conmigo. Yo no le veo ningún problema. Eso es amor. Yo siento amor por ella. Es su verdad. Es subjetiva al ser, a lo que él cree que está bien, ética y moralmente. Entonces, aquí hay un problema y es que cada quien establece su verdad. Entonces, no puede haber un sentido de justicia común para el ser. Porque el ser humano está intentando llenar ese tremendo vacío que le quedó de existencia con el nihilismo. Pero el pastor, problema es que él mismo le da sentido. O sea, aquí Dios no le da sentido al ser. El ser busca su propio sentido. claro, pastor, pero ¿por qué digo que se autodestruye? Porque una persona, una existencialista, para fundamentar su idea o su opinión, tiene que basar esa opinión en una razón, cosa que no apoya el existencialismo. Entonces, una razón subjetiva, podríamos llamarlo así. Esa razón subjetiva lo lleva automáticamente a autodestruir la propia cosmovisión del existencialismo. A eso es lo que yo me refiero, que esa misma cosmovisión en cierta forma se autodestruye, porque al querer tener un pensamiento subjetivo, cada individuo para tener un planteamiento subjetivo tiene que basarlo en su propia razón y ahí se cae de peso. ¿Sí? A eso es lo que pues no sé. No, y vamos bien, por ahí vamos bien, claro que sí. Y esa es la invitación a la clase, a pensar en eso. ¿Por qué? Porque, ¿por qué lo destruye? Porque el existencialismo fragmenta la realidad, donde cada quien crea su propia verdad, ya no hay base común para la sociedad. Porque una sociedad, para que pueda existir como sociedad, subyace en una idea en común. Pero si cada uno tiene su propia idea, no hay razón. O sea, esta situación del existencialismo terminó empujándonos hacia lo que es el relativismo moderno. Y permítame volver a compartirles aquí una diapositiva. Dale, pastora Zoraide. Pastor, bueno, según lo que acabamos de ver del existencialismo, me causó mucha curiosidad en el momento que usted dijo que hay cristianos también en esta parte como en esta cosmovisión. Mi pregunta es, ¿podríamos decir, hay pentecostales o otras diferentes religiones que han creado su verdad subjetiva y se paran en su verdad y siguen y pelean
y bueno, siempre están ahí parados. Mi pregunta es, ¿este sería una parte de existencialismo religioso o cristiano o estoy errada? En cierta manera, cuando tú creas tu propia verdad alejada de la palabra, que es nuestra verdad absoluta, ahí está el problema. Y ¿sabes por qué lo digo? Yo no sé si ustedes han leído el libro de El hombre en la búsqueda del sentido, del doctor Víctor Frank, que fue un hombre que salió vivo de los campos de concentración en Auschwitz. Él es un psicólogo, fue, bueno, realmente pues hizo un aporte a la psicología, pero era un médico y él es, por decir así, vamos a decir, es el padre del existencialismo, una rama diferente a la, a la rama que usó Sigmund Freud, que es ay, Dios mío. Psicoanálisis. ¿Ah? El Psicoanálisis. psicoanálisis. Y Víctor Frank va a hablar de cómo pudo sobrevivir dentro de la cárcel buscando un sentido de existencia. Interesante es que Víctor Frank es judío, ¿ah? Interesante. Y muchos cristianos han sido permeados por el existencialismo. Es más, muchas de esas charlas que hoy encuentra uno de coaching y de superación están basadas en el existencialismo. ¿Cómo te ayuda a superar un problema? Mira, ¿cómo te ayuda a superar un problema? Piensa en algo que a ti te ayude a salir de esa situación. Por ejemplo, eh, tengo un problema severo de alcoholismo, pero tú tienes unos hijos pequeños y hazlo por tus hijos. Entonces, el psicólogo te va a ayudar a buscar sentido en que tú tienes que trabajar fuertemente por tus hijos, pero el alcoholismo te destruye. ¿Cuál es el sentido para cambiar conducta? Porque aquí se cambian son conductas, no el corazón, y ese es el problema. Entonces, cuál es el sentido? El sentido está en que tienes unos hijos pequeños y la plata que tú te estás gastando y te está llevando a la ruina en el alcoholismo, entonces es para tus hijos. Eso te da sentido y te frena para no seguir tomando. Pero ahí no hay un cambio en el corazón, hay un cambio en la conducta. Se redirecciona hacia algo, pero no tras una verdad bíblica. No dejo eso porque hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay una metanoia, y eso lo voy a hablar por allá cuando hablemos de la cosmovisión cristiana. Al final, no hay una metanoia, no hay un cambio, lo que hubo es un cambio de conducta. Entonces, hoy hay muchos creyentes en cierta forma que cambian la conducta, pero el problema sigue allí, está interno, sigue haciendo daño. Déjame, yo quería avanzar, pero mira este ejemplo, pastora. Mira esto y dime tú. Resulta que hay un joven que en el mundo era muy mujeriego. ¿Y para qué? El pelado era pintoso y levantaba muchas chicas. Y él lo hacía sencillamente porque le gustaba sentirse autorreconocido y demás, y el elogio y toda esta situación. Bueno, ese joven llega a los pies de Cristo y mañana se convierte en un predicador evangelista de tarima, muy famoso. ¿Sabes qué fue lo que cambió él? La conducta. Pero en el fondo sigue con su mismo problema. ¿Por qué lo hace? Y ahí está la intencionalidad del corazón. ¿Por qué lo hace? Porque le gusta el reconocimiento, le gusta que lo vean y le gusta sentirse halagado. Ya aquí lo hace bajo una buena práctica, pero la intención incorrecta. Mira esto, lo hace dentro de una buena práctica, pero la intención no es correcta. Allá era mujeriego y eso le daba a él ese doping de sentirse amado, elogiado, su ego lo alimentaba a través de todas estas mujeres que él podía tener antes de llegar a Jesús. Ahora es el halago de la gente. Qué lindo predicas, cómo lo haces, pero qué interesante, cómo se movió Dios. Y está haciendo una práctica que no es pecaminosa, ganando personas para Cristo en una tarima. Pero en lo profundo de su corazón, ahí está el problema. Y el problema que tenemos con estas cosmovisiones es que no atacan la raíz del corazón del hombre. Es conducta, pero no intencionalidad. Y eso créeme que me preocupa y de eso vamos a tocarlo más adelantico allí. Permítanme avanzar un poquito más para que veamos algo más que quiero mostrarles por acá.
Quiero hablarles un poquitico acerca de esto. Am, Quiero que usted visualice por un momento am, ese proceso, ¿no? Mire, mire, mire de alguna manera la cosmovisión. Si hablamos del teísmo, en el teísmo, a manera de síntesis, el rol de Dios dentro del teísmo es personal y Dios está presente. El hombre es imago Dei. ¿Por qué cayó o por qué cambió? Porque hubo un caos de las disputas teológicas por allá en el siglo XVII. Luego, del teísmo entra el deísmo, por allá formándose en el siglo XVII. Aquí, ¿cuál es el rol de Dios? Es un creador ausente. Dios crea. O sea, todavía aquí la gente sigue creyendo que Dios existe, pero está ausente, no interviene ni le importa la creación. El valor del hombre es un ser racional. Aquí empieza a operar la razón. ¿Por qué cayó o por qué cambió esto? Porque Dios se volvió irrelevante para la ciencia. Si Dios no interviene en la creación, aquí Dios no es necesario. O sea, matemos a Dios. La muerte de Dios. Ya tú sabes, más adelante le voy a hablar de Nietzsche. Y luego viene el naturalismo. El rol de Dios aquí es inexistente. Aquí lo importante es la materia. El hombre es una máquina biológica. ¿Y por qué se cae? Porque esto llevó al hombre al sinsentido total. El hombre cayó en un hueco. Porque el hombre, es que es interesante porque Eclesiastés dice que Dios colocó la eternidad en el corazón del hombre. Luego viene el existencialismo. Es un muerto, el rol de Dios es que es un muerto silencioso. Y el hombre empieza a crear o se vuelve un creador de significado. Él mismo se va a dar sentido. ¿Por qué cae? Porque la verdad se volvió demasiado subjetiva para el ser. Ahora, aquí vamos a hacer una descripción de los postulados de cada una de las cosmovisiones, hablando del deísmo, del naturalismo, del nihilismo, del existencialismo. Y vamos a discutir cómo usted y yo podemos responder, o más bien, perdón, cómo, eso lo vamos a ver más adelante, cómo estas cosmovisiones responden a estas preguntas, las siguientes preguntas que escribo allí. Entonces, cada una de estas como visiones, vamos a ponerlas de frente a estas preguntas. ¿Cuál es su realidad principal? La naturaleza, el ser humano, la muerte, la posibilidad de saber, la ética del bien y del mal, el significado de la historia. Arranquemos por el deísmo. El deísmo o la religión de la razón. Mire, el deísmo, volvemos otra vez, surge como un intento de unidad en el siglo XVII, pero el deísmo termina distanciando a Dios de su creación. ¿Cuál es la realidad principal aquí en el deísmo? O lo relevante, lo verdadero, es que hay un Dios infinito, pero ese Dios infinito se volvió impersonal. Existe como una causa primera, pero ya no es el Padre, no es un redentor. ¿Cuál es la naturaleza de la realidad externa? ¿Sí? O del mundo que le rodea. Aquí, vuelvo y lo repito, es un sistema cerrado de causa y efecto. El universo es un reloj perfecto que no necesita intervención divina. Aquí no hay milagros. El ser humano en esta cosmovisión es un ser racional, con dignidad, pero no tiene relación personal con la deidad, con el creador. O sea, aquí el ser humano es parte de la máquina funcional del mundo.
La muerte, ¿cómo se concibe en esta cosmovisión? ¿Qué pasa cuando una persona muere en esta cosmovisión? Bueno, puede haber una vida futura o puede haber un juicio, pero el deísmo es bastante ambiguo aquí en este planteamiento, porque algunos creen que la inmortalidad del alma se da, pero otros también ven la muerte como el fin de esa función biológica. Ahí termina. ¿Cómo se llega a saber? ¿Cuál es la posibilidad para saber algo? Aquí el ser humano va a conocer y a saber a través de la razón, estudiando la naturaleza. Dios aquí no habla por revelación, o sea, cero Biblia, sino que va a hablar a través de las leyes físicas. En esta cosmovisión, la ética, cuando hablamos del bien y del mal, ¿cómo se sabe si es bueno o es malo? Bueno, aquí se descubre a través de la razón. Lo bueno es lo que es natural, lo que es racional para el funcionamiento de la sociedad. ¿Qué significado tiene la historia en esta cosmovisión? Aquí en esta cosmovisión la historia es lineal, pero está determinada por las decisiones humanas y las leyes naturales, no por la providencia divina de Dios. Cuando entramos en el naturalismo y le hacemos las mismas preguntas, aquí en el naturalismo hay un predominio de la ciencia, o sea, el deísmo llevado a una conclusión lógica. Ya Dios aquí no interviene, entonces volvemos al punto, no hace falta Dios. Vuelvo, yo creo que ya de esta manera usted va entendiendo mejor esto que he venido explicando desde el principio. ¿Cuál es la realidad personal dentro del naturalismo? La materia. La materia existe eternamente y es todo lo que hay, pero no existe Dios. Si se habla aquí de naturaleza, de la realidad externa, se dice que aquí es un sistema cerrado de leyes físicas, de leyes químicas, pero no hay nada sobrenatural aquí. Aquí el ser humano es una máquina compleja. Somos animales evolucionados donde cuya conciencia es un subproducto de la química. Se congeló el pastor, ¿cierto? Pensé que era mi internet, No, pero no, sí es todos como nos el estamos internet del moviendo menos pastor. él. Yo Ah, también pensé que era el mío. Recording in progress. Ok, entonces continuemos. Ese es David que me sacó, yo no sé por qué, man. David, no me hagas esa jugada. no quiere que esté en la clase, pastor. Imagine, colóquiale un cero. Él no quiere que yo dé clase, yo no soy yo que mal le he hecho a ese muchacho. Oye, por Dios. Muy bien. No sé yo qué le habré hecho al David. Tanto cariño que siento por él, oye. Bueno, no sé si ahí logran ver mi diapositiva. ¿Sí? ¿Sí logran ver la diapositiva ahí? Claro que sí. Ok. Entonces, ya hablamos del deísmo y vamos a abrirnos hacia el naturalismo, ¿sí? Donde hablábamos que aquí en el naturalismo lo que hubo fue un predominio de la ciencia, ¿sí? Donde su realidad principal aquí es la materia y la materia existe eternamente en todo lo que hay. También tenemos que decir que la naturaleza de la realidad, hablando de la naturaleza, es una realidad externa, ¿no? Es un sistema cerrado de leyes físicas, químicas, no hay nada sobrenatural.
El ser humano es una máquina compleja. En esta cosmovisión, el ser humano es un animal evolucionado cuya conciencia es un subproducto de la química cerebral. Luego, hablar de la muerte o hablar de la extinción personal, el cuerpo aquí se descompone y la conciencia desaparece y no hay nada más allá. Aquí la única posibilidad del saber es únicamente a través del método científico y de la observación. Es la única manera empírica de poder conocer. La ética aquí, o el bien y el mal, es una construcción social evolutiva. Lo bueno es lo que ya ayuda a la supervisión de la especie o a la armonía social. Y se habla del significado de la historia. Es una serie lineal de eventos que están causados por fuerzas económicas, sociales, biológicas. No tienen un propósito final en esto. Por otro lado, le hacemos las mismas preguntas al nihilismo, donde aquí encontramos un callejón sin salida. Entonces nos damos cuenta que no es una cosmovisión que se busque, sino que es el sentimiento de vacío que ha dejado el naturalismo cuando es honesto, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad principal en esta cosmovisión? La materia, pero una materia que no tiene significado. Aquí el universo es absurdo. La naturaleza de la realidad externa aquí se va a dar al azar. No hay orden real, solo hay sucesos aleatorios. Aquí el ser humano es un accidente biológico sin valor. El hombre es una pasión inútil. La muerte es el fin de esa broma pesada. Es la confirmación definitiva de que nada tuvo sentido. ¿Cuál es la posibilidad de saber dentro de esta cosmovisión? Es bien dudosa. Si nuestra mente de alguna manera es un accidente, no podemos estar seguros de lo que sabemos o lo que entendemos sea verdad. ¿Sí? Aquí, ¿cómo se ve la ética del bien y del mal? Pues no existe, porque son ilusiones. El poder es la única moneda real aquí. Y el significado de la historia, ninguno. La historia es un cuento que está contado por un idiota que está lleno de ruido, de furia. No significa nada. Y yo quiero que ustedes recuerden esto bastante fuerte, estudiantes. Ojo, porque aquí van a ir muriendo todos los metarrelatos. Eso vamos a hablar cuando entremos en el posmodernismo. En el existencialismo hablamos de la creación de sentido, ¿sí? Porque aquí es un intento de rescatar al ser humano del nihilismo sin siquiera volver a Dios. La realidad principal aquí es la esencia humana subjetiva. El mundo objetivo puede ser absurdo, pero mi experiencia es real. La naturaleza de la realidad externa, aquí el mundo es bruto, es indiferente, ¿sí? Se divide en el mundo de los objetos y el mundo de los sujetos. El ser humano, un ser cuya existencia precede a su esencia. No tenemos un diseño previo, somos lo que elegimos ser. Ojo con eso, ¿ah? Tú eres lo que eliges ser. O sea, aquí no es Dios eligiendo. La muerte para el ateo de alguna manera es extinción, como lo dice Kierkegaard, un encuentro subjetivo con Dios. La posibilidad de saber dentro de esta cosmovisión es que la verdad es subjetiva. Lo que importa aquí es la autenticidad y la experiencia personal de la verdad. Cuando aquí se habla de la ética del bien y del mal, el individuo crea sus propios valores mediante a las elecciones que hace, sus propias elecciones. Lo malo aquí es vivir de forma inauténtica, o sea, seguir la masa. Y el significado de la historia dentro de esta cosmovisión
No hay un significado global, pero el individuo puede darle significado a su propia historia a través de actos de voluntad. Muy bien. Hablemos entonces de cómo identificar y describir cómo cada una de estas cosmovisiones afecta en la práctica a la cosmovisión cristiana. Mira, esto es interesante. Mire que las cosmovisiones no solo están allá afuera, en esos libros de filosofía, sino que esas cosmovisiones a menudo se están filtrando o se han filtrado en la práctica religiosa. Algo que podríamos llamar el día de hoy una suerte de cristianismo híbrido, ¿ah? El deísmo en la práctica cristiana, ¿sabes qué dice? Dios es distante. O sea, el deísmo afecta al cristianismo cuando éste reconoce a Dios como creador, pero vive como si Dios no interviniera día a día en su vida. Aquí ya hay un cristianismo híbrido. ¿Cuál es el efecto práctico de esto? Y es que esto produce un cristiano de domingo. O sea, el creyente ora, pero no espera milagros. El creyente estudia la Biblia como un libro de ética moral, pero no lo lee como si fuera palabra viva de Dios. Por eso no vive la palabra, porque aunque la lee, para él Dios es distante. ¿Y cuál es la consecuencia de cuando esto se infiltra en la cosmovisión cristiana? La fe se vuelve intelectual, la fe se vuelve fría, o sea, aquí la letra mata. Se confía más en la planeación humana y en la técnica que en seguir la guía del Espíritu Santo. O sea, a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa, a tal hora tal cosa, pero nunca se le da la libertad al Espíritu de Dios para que intervenga. Esto pasa hasta en nuestras liturgias el día de hoy. Es tan duro la planificación litúrgica que ni siquiera damos un instante a ver si el Espíritu Santo quiere hacer algo, porque es que ahora mira, es tan fuerte que hasta la gente sabe la hora cuando tú recoges las ofrendas. Es que si llego a las 10:30, a esa hora están recogiendo las ofrendas. Es que si llego a tal hora, a esa hora está predicando el pastor. O sea, el culto se volvió y la liturgia también se vuelve algo mecánico. La fe se vuelve intelectual, se vuelve fría. Ya aquí no hay intervención. De alguna manera, no se ve esa intervención del Espíritu Santo. Es un teísmo que funciona bajo un sistema de alguna manera cerrado, porque el hombre planifica, pero no dice Dios, aquí abro mi vida a ti. O sea, ¿qué Dios quiere hacer el día de hoy? Hablemos del peligro del naturalismo en la práctica cristiana. Tendríamos que hablar del materialismo sagrado. Mire, aunque el cristiano de alguna manera niega el teísmo, el naturalismo se filtra a través de la confianza absoluta en lo material y lo científico por encima de lo espiritual. ¿Cuál sería aquí entonces el efecto práctico de esta cosmovisión? Es que se manifiesta cuando el éxito espiritual se mide solamente por los resultados numéricos. Hablamos de edificios, hablamos de bienes materiales. Y también ocurre cuando se busca la solución a problemas del alma únicamente en la psicología o en la medicina. Y aquí se descarta la dimensión del pecado o de la redención. ¿Cuál es la consecuencia? Un cristiano que desmitifica la fe, donde lo sobrenatural se ve con sospecha o se ignora para no parecer de pronto un poco académico. Hay problemas aquí. No sé si hasta ahí me estoy haciendo entender. ¿Cómo vamos?
¿Vamos bien? Yo quiero que este puntico quede bien afincado, ¿no? Es interesante porque esto lo vemos y se va a vivir o se vive al interior de las iglesias. Ahora, hablemos de ese nihilismo en la práctica cristiana, porque aquí es como que una religión, pero una religión sin esperanza. Si un cristiano religioso puede tener una vida sin sentido, eso es un síntoma de nihilismo filtrado en la iglesia. Ninguna persona que se llame cristiano puede venir a decirme a mí que tiene una vida sin sentido. ¿Cuál es el efecto práctico? Y es que aquí aparece un legalismo vacío o una rutina eclesiástica mecánica. Aquí el cristiano cumple con ritos, pero ¿qué pasa? Que en su interior siente que nada de lo que hace tiene un impacto real y eterno. Es la sensación de que el cielo es como de bronce, duro, no existiese, o existe, pero es impenetrable. ¿Cuál es el síntoma que se experimenta aquí? Una vida de desesperación. Ah, que está oculta tras esa máscara de religiosidad. Si el perdón de Dios no se siente real, el cristianismo está viviendo atrapado en una cadena de causa y efecto, o sea, pecado, culpa, sin libertad de la gracia. Y esto de alguna manera u otra forma, es una forma de nihilismo espiritual. Por último, si hablamos del existencialismo en la práctica cristiana, habla de la verdad, pero una verdad a mi medida. Y mucho cuidado, estudiantes, porque esto sí que se ve hoy bastante claro. Esa verdad que usted tiene y que cada uno quiere una doctrina sastre, una iglesia sastre, a mi medida. Y yo creo que esta es quizás la influencia más fuerte en la iglesia contemporánea el día de hoy, donde aquí sí le destaca que el existencialismo teísta prioriza la experiencia sobre la doctrina. Ojo, esto es peligroso. Yo no sé si usted ha escuchado cuando dicen, ven al servicio principal y vive la experiencia. Eso está de moda hoy en día. Y la gente vive de experiencia. Vivimos creando las experiencias a la gente. Esto es peligroso y esto es más común de lo que estamos viendo el día de hoy. Una suerte de existencialismo en la práctica cristiana. Sumo peligro en la iglesia. Porque si usted prioriza la experiencia sobre la doctrina, entonces encontramos por allá unos locos que un día fueron a un culto y empezaron a aplaudir y a ese día se derramaron lenguas a través del aplauso y de ahí para adelante institucionalizaron un culto de palmas. Nada más iban a la iglesia era aplaudir. Fíjate tú qué locura, es una cosa. ¿Pero por qué? Porque esa experiencia se sintió bacano, se sintió lindo, se sintió chévere. Y así, yo sé que usted podría contarme muchos cuenticos más como ese, ¿no? Por la experiencia. Un culto institucionalizado, nada más para echar fuera demonios todos los miércoles, todos los martes. Se empiezan a institucionalizar cosas. ¿Por qué? Experiencia. Efecto práctico. Aquí se ven frases como, no me importa lo que diga la teología. Yo siento a Dios así y así es como lo siento y pare de contar. Esta es mi verdad con Dios. Entonces aquí la fe se vuelve puramente emocional y subjetiva. ¿Qué consecuencias puede producir esto? Hombre, que se pierde la autoridad de las escrituras. Ya la escritura no es la máxima autoridad. Si la esencia de mi fe la decido yo según mis sentimientos, entonces la Biblia se convierte en un menú donde usted elige qué hace y qué no hace. ¿Sí? Yo elijo lo que me hace sentir bien y yo descarto lo que me confronta. Un pragmatismo cristiano. ¿Sí? Usted encuentra a la persona que está en pecado y siempre tiene una frase interesante. Dice, Dios conoce mi corazón y Dios sabe que en el fondo yo no quería hacerlo y está viviendo en pecado. Dios conoce, pastor, pero es que Dios conoce mi corazón. Oye, pero espérate un momentico. Pero la escritura dice que esta conducta que tú estás haciendo es pecado.
Así tú creas que Dios conoce tu corazón, pero si Dios lo conoce, la Biblia dice que tu corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Fíjate tú, la gente quiere construir una religión a su manera, a su forma, porque yo creo que esto está bien. O sea, si me gusta X conducta, pues la normalizo, no está tan mal. Tomo lo de la Biblia, tomo de la Biblia lo que me gusta y lo que no, pues lo desecho. Es un cristianismo donde el yo sigue siendo el soberano. Ahora, no sé si pueden ver este cuadrito que les estoy proyectando ahí sobre alertas de cosmovisión. ¿Sí, sí lo logran ver? El cuadrito azul. ¿Aló? ¿Están ahí? Ok, Sí, Sí, pastor, lo pastor, ahí se vemos. ve. bien. Mire ese cuadrito. Pastora Zoraide, léenos el cuadrito. Si el cristiano dice, está siendo Si el, influenciado por... cris- Ujú. si el cristiano dice, Dios hizo el mundo, para ahora Pero nos toca a nosotros resolver, pero, pero ahora, ay, es que yo estoy un poquito ciega, pero ahora nos toca resolver todos solos, el deísmo. entonces está siendo influenciado El, ¿por qué? ajá, Por deísmo. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? Lo que tú leíste, si un cristiano afirma eso y vive de esa manera, está siendo influenciado ¿por qué? Por deísmo. Yo todo lo resuelvo solo. Ahí Dios no influye. Dale, lee el otro postulado. eh, si no lo veo, es un estudio científico, no creo que Dios pueda sanarlo, naturalismo. Entonces, si un cristiano dice, si no lo veo en un estudio científico, no creo que Dios pueda sanarlo. Eso es un naturalista. Recuerda la caja cerrada. Nada entra, nada sale. ¿Quién más quiere leer? A ver. ¿Quién más quiere ayudar a la pastora Zoraide? A ver. Dice, hago todo lo que la iglesia pide, pero igual siento que mi vida es un vacío. Ahí está siendo influenciado por el nihilismo. Tremendo, ¿ah? ¿Has escuchado gente así en la iglesia? Sí, Yo también, y eso me preocupa, créeme. Yo estoy preocupado, estoy aterrorizado. Vamos, el otro postulado, cualquiera, quien lo quiera leer. Pastor, antes de avanzar, ah, ¿se podría confundir con nihilismo o con un burnout en cuanto a salud mental? Porque hay mucha gente también que está afectada y ejerce y ministra y opera, pero en su mente hay un cansancio que a veces tiende a rayar el nihilismo en cierta medida. ¿Podría confundirse o no? Es que yo siento que aquí el burnout, que ese es el síndrome del trabajador quemado, fundido. Es de pronto el que ha trabajado mucho, ha hecho mucho, pero ya siente un agotamiento físico que ya no puede con él y lógicamente afecta su parte mental. Pero es que aquí es más bien el activista que prácticamente quiere hacerlo todo por obras, pero sigue sintiendo el vacío. Ok. Porque en este orden de ideas usted encuentra el creyente que aunque se le ha dicho que somos salvos por gracia, él cree que sus obras le alcanzan y por eso de alguna manera sigue experimentando un vacío en su vida. Nihilista. pastor, perdón, una Dale, pregunta. dale. Bueno, o un aporte. Hace poco miré una prédica que me llamó mucho la atención y decía, a la carne le gusta servir. Y me quedó aquí en mi mente porque fue uno de nuestros predicadores de la iglesia y él estudia mucho la Biblia, entonces él nos hacía esto y nos decía que nosotros muchas veces queriendo llenar ese vacío lo que hacemos es servir, hacemos una cosa, hacemos la otra con los niños, con todo eso, pero que digamos, en lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu, hay un vacío.
porque no estamos buscando de Dios, porque no estamos buscando su palabra, sino lo que hacemos es llenar ese vacío con ese servicio, con todo eso. Entonces, pensaría de pronto que ese sería una persona también nihilista donde no, donde ese el vacío sigue. Y por más que sirva, lo que decía el pastor David, es que lo que va a hacer es de pronto a quemarse, porque no va a llenar ese vacío. Y el que va a llenar el vacío en nuestras vidas cristianas es Dios, la relación que tengamos con Dios, más no el servicio. No sé si estaría bien o estoy equivocada. Yo creo que vamos bien por ahí, porque es que, y fíjate, ese activismo, eso es lo que le llamamos un activismo, y ese activismo tiene a veces mucho que ver con mi propio ego y mi yo, que me hace creer que por lo mucho que hago, yo alcanzo de alguna manera la complacencia o la voluntad de la deidad. Y no es así. Ahora, no es malo servir, porque mi servicio más bien tiene que ser una concreción del amor que yo siento por Dios, donde el amor se concreta en el servicio. No es el servicio que me lleva a alcanzar el amor de Dios, es porque lo amo, le sirvo por amor. Entonces, aquí el punto es el ser humano queriendo llenar el vacío con mucha actividad, pero no yendo a Dios. Entonces, el problema es que hay mucha gente sirviendo en la iglesia, pero está perdida. Y eso es bueno que nosotros como líderes, como pastores, entendamos estas cosmovisiones para saber nuestra gente, porque es que nadie parte de cero. Yo lo que les he dicho, todos tienen una cosmovisión. De pronto no la saben en definición qué es, pero de alguna manera practican un tipo de cosmovisión. En la teoría no la saben, pero en la práctica la desarrollan. Y es allí donde toca trabajar con la gente. Bueno, ¿qué dice esa última premisa? Lo importante es lo que yo siento en el corazón. La doctrina es secundaria. Grave. Grave, sino es gravísimo ese punto. Y eso es existencialismo. Yo no me siento mal, yo no creo que estoy haciendo mal. Grave. Y yo creo que hay que prestarle mucho cuidadito a eso. Vamos a pasar entonces del análisis teórico a esa misión práctica, ¿verdad? Pastor Am, Alejandra Guillot tiene la mano levantada, pero como que le da pena interrumpir. Dale, Alejandra, te escuchamos. Bueno, antes se había levantado, pero luego como que respondió la misma pregunta con lo que estaba diciendo. Sin embargo, la última premisa quería hacer una pregunta. El, mm, el, el existencialismo, digamos, la parte de lo que yo siento, más bien tiene que ser como una confirmación de lo que dice la palabra de Dios o está mal. Porque podría ser, digo que a veces es como Dios nos ordena muchas cosas y podríamos eh, sentirlo y decir, creo que esto es más bien una confirmación de lo que Dios ya dijo, o está mal de pronto decir eso. ¿Alguien me puede ex- exponer lo mismo que me dice Alejandra con otras palabras, a ver si yo capto la idea de la pregunta? Pastor, lo que yo le entiendo a Alejandra que dice es, digamos, un ejemplo. La doctrina que nosotros llevamos dice que, ¿cómo explicaría? Pues lo que poco que entendí. Por lo menos que Dios sana, ¿sí? Que Dios es un Dios sanador. Eso es lo que nosotros creemos, ¿verdad? Pero si ella se va de pronto a las emociones, diría, no, Dios no sana. Entonces, lo que entiendo que Alejandra dice es, primero, diría lo que yo siento, más no la doctrina. ¿Eso es lo que trataste de explicar, Alejandra? Algo así. Sin embargo, estoy diciendo como, bueno, en lo que plantea esta premisa es, la palabra de Dios dice una cosa, yo siento otra cosa y lo primero es lo que yo siento, o sea, va en contra. Pero si planteamos una premisa de que, ejemplo, yo sé que el Espíritu Santo se mueve de muchas formas y a veces contradice
no su palabra, pero sí mandamientos de hombre. Es ahí cuando me he encontrado de pronto en la encrucijada de hacer cosas que delante de los demás no es como lo correcto, ¿sí? Pero el Espíritu Santo me ha ordenado que lo haga y no por lo que siento, pero entonces es una experiencia personal, que su palabra no justifica lo que yo siento, sino al contrario, como que Él me ha hablado por medio de su palabra y que internamente uno habla con el Espíritu Santo y ustedes saben cómo de pronto Él responde, que le hace a uno decir, creo que por donde voy es lo correcto. Y claro, Pero, al principio, pero recuerda que aquí la palabra es objetiva y es la palabra profética y la Biblia es la palabra profética más segura. Si lo que yo siento de alguna manera es contrario a la palabra y yo puedo llegar a creer que fue Dios que me habló, pero no se amalgama o no va en la misma dirección a lo que dice la palabra, entonces no es teísmo. ¿Sí? Por ejemplo, tú puedes decir, lo que pasa es que yo vivo en unión libre, pero yo creo que yo no estoy mal, porque lo que yo siento es amor puro. Yo lo amo y él me ama y nos amamos y demás. Pero la palabra de Dios dice que la unión libre es fornicación. Pero yo me siento bien. Pero la palabra dice otra cosa. Si yo creo que está bien porque me siento bien, o porque el resto de la sociedad dice que está bien y porque la ley dice que la unión libre hoy en día es una unión marital de hecho, sin embargo la palabra le dice a la unión libre fornicación, entonces ese cristiano está viviendo un existencialismo. Me siento bien, pero la palabra dice que es pecado. Tú te puedes sentir bien, pero la palabra dice que es pecado. Ajá. gracias, creo que he respondido varias cosas, pero entonces ahora me llevo a otra pregunta y es, ¿cómo permanecer firme en el teísmo? La palabra. Y es un tema, y el último tema voy a abordar eso, cómo mantenerse en la fe. Ese va a ser la clase la próxima semana. Y es la palabra. Un cristiano tiene que tener dos cosas. Una relación constante con Dios, que es la fuente, y mantenerse activo en la palabra. Lo único que Alejandra Guillot cree de la palabra de Dios o de la Biblia es lo que practica. Lo único que Samuel Montes cree de la palabra de Dios es lo que practica. O sea, si la Biblia dice orad sin cesar, pero yo no oro, yo no creo eso en mi vida. Wow, esto es fuerte. Si la Biblia dice no mentirás, pero yo miento, quiere decir que esa parte de la Biblia yo no la creo. Yo creo de la Biblia lo que practico. Yo no puedo decir que creo algo que no practico. No hago una ortopraxis de la palabra. Y esto es fuerte. Fíjate, por eso es que Dios lo dijo, engañoso es el corazón. No es lo que yo siento, es lo que siente Dios. Lo que pasa es que hoy tenemos unos filósofos que nos han enseñado otra cosa, como el grupo Nietzsche. Hagamos lo que diga el corazón. Vamos a amarnos sin medida, si sea que esté viviendo en adulterio. La Biblia dice, es pecado y pare de contar. Y mi corazón me engaña. Entonces, la palabra sí me va a mostrar que es la verdad, porque es absoluta. Bien, habiendo dicho lo anterior, hablemos un poquito de la cura para lo que es el etnocentrismo espiritual, ¿verdad? O sea, hay que comprender que nuestra cosmovisión, primeramente, no es la única. Y cuando usted entiende que la cosmovisión que tenemos no es la única, esto nos ayuda a nosotros a evitar el error de pensar que quienes no creen como nosotros son ignorantes o son malvados, ¿sí? Cada persona camina con un mapa mental que le parece totalmente lógico. Tendríamos que hablar del mapa, de que el mapa no es el territorio, pero cada persona está caminando con un mapa mental y cree que eso es lógico. Por otro lado, esto nos invita a una humildad intelectual y es reconocer otras cosmovisiones, porque cuando usted reconoce otras cosmovisiones, esto nos permite escuchar antes de hablar, porque cada vez que usted sale a la calle,
usted se encuentra con gente que dice cosas, pero que a veces hablamos o no les escuchamos y no les entendemos y ellos no nos entienden. De lo cual Cire va a decir que el primer paso para compartir la fe es poder identificar los presupuestos del otro. O sea, para tú compartir tu mensaje, para tú compartir tu querigma del evangelio, ese querigma, primeramente, tienes que escuchar los presupuestos del otro para saber cómo tú colocas ese querigma, que es el mensaje de Dios en la vida de otra persona que maneja otra cosmovisión. O sea que tú no puedes dar una respuesta si no tienes la pregunta que la otra persona está haciendo. Si tú no la entiendes, no puedes dar una respuesta. Entonces, aquí está el desafío de lo que llamamos la disonancia del lenguaje. Y mira el cuadrito, no sé si está mirando el cuadro, pero si usted mira el cuadrito allí, la palabra, mire la palabra, la culpa. Para el cristianismo significa una señal moral de que fallamos, de que le fallamos a Dios. Pero la culpa para el naturalista o el nihilista significa un desequilibrio químico o trauma social. Por eso, usted le puede estar hablando de culpa a alguien desde el paradigma cristiano y él te está entendiendo otra cosa a la que tú le quieres transmitir. Si hablamos de la palabra libertad, para un cristiano significa la capacidad de elegir bien, pero elige bien por amor. Tengo libertad y capacidad de elegir bien, pero lo hago desde la base del amor. Amor a Dios, lógicamente. Mientras que para el naturalista nihilista significa la ausencia de restricciones físicas o un azar biológico. Esa es la libertad. Si hablamos de verdad, la palabra verdad, para el cristianismo significa una persona. ¿Quién es la verdad para el cristianismo? Cristo. Cristo es la realidad objetiva del cristiano. No hay otra. Y ahí, bueno, pare de contar con esto. Mientras que para el naturalista y el nihilista, la verdad es un constructo social y es algo subjetivo. Por eso es que a veces nos cuesta tanto llevar el evangelio. Aquí el desafío es que si tú hablas de pecado a un naturalista, él va a escuchar error de evolución. Naturalista, para el naturalista, el pecado, un error de evolución o un tabú social. El cristiano siempre, de alguna manera u otra, tiene que estar preparado para poder traducir el evangelio en los términos de la cosmovisión de la persona que tú deseas evangelizar o de tu oyente. Eso es importante para no hablar dos idiomas diferentes. Hablemos de los desafíos cuando usted trata de compartir la fe según la cosmovisión opuesta. Mire, cuando usted trata de compartir la fe frente a un naturalista, usted se encuentra con el desafío de la ciencia. Yo quiero que usted se quede con esto. Mire, esto que te estoy dando es valioso. Esto vale mucho. Ojalá y tú lo tomes y lo vivas y los líderes pastores lo compartamos con nuestra iglesia. Cuando tú tienes al frente un naturalista, ¿sabes cuál es el reto? De que el naturalista cree que la fe es lo opuesto a la razón. Y tú le estás hablando de tener fe. Y él dice, ¿cómo así? Si para mí lo real es la razón, no la fe. Dios no existe, recuerda. Universo cerrado. La preparación. El cristiano entonces debe demostrar que el teísmo es el que permite la ciencia. ¿Por qué? ¿Por qué el teísmo permite la ciencia? Porque el teísta cree en un universo ordenado. Dios ordenó. ¿No fue lo que hizo Dios en Génesis? Ordenó el desorden, el caos. Mientras que el naturalismo, al decir que nuestra mente es un accidente, destruye la base de la razón misma. Espero que por este lado esto haya quedado claro aquí. Vámonos ahorita al desafío que tú tienes al compartir la fe frente a un nihilista. El problema aquí es que el desafío del nihilista es la desesperanza. ¿Qué reto hay? Mire,
al nihilista no le importa si el cristianismo es verdad. ¿Sabe por qué? Porque para él el cristianismo no tiene valor. ¿Cómo te preparas aquí entonces? Porque aquí el desafío no es lógico. Aquí el desafío es existencial. Recuerda, él tiene un problema en su existencia. Él quiere dar significado. Entonces esto es interesante porque aquí el cristianismo debe demostrar con su vida que el sentido y el propósito son reales. O sea, el desafío es demostrar que la vida cristiana es visible, algo que el nihilismo no puede ofrecer. Pero cuando te paras frente al existencialista para predicarle el evangelio, ¿sabes cuál es el desafío al que te estás enfrentando? Al subjetivismo. ¿Cuál es el reto? Y es que él te va a decir, qué bueno que el cristianismo te funciona a ti, pero eso a mí, pero eso no para mí es una verdad. ¿Por qué? Porque el existencialista, cada quien tiene su propia verdad y es relativa. Entonces, él no te va a decir que el cristianismo no sea real o no. O sea, lo único que va a decir es que esa es tu verdad, a ti te funciona, pero a mí no me funciona. El existencialista, todos los caminos nos llevan al cielo, todas las religiones son buenas. A ti te funciona esa creencia, a mí no. Entonces aquí la preparación que tú tienes que tener es que el desafío que tú tienes frente a un existencialista es llevar al existencialista a las consecuencias de su propio pensamiento. Porque si la verdad es subjetiva, nadie puede quejarse de la injusticia real. Nadie. Entonces hay que mostrarle que necesitamos un ancla y que esa ancla que necesitamos está fuera de nosotros. ¿Cuál sería la estrategia aquí? ¿Cuál sería la estrategia del escáner de Cire en el evangelismo? Bueno, déjame hablar de unas cositas más aquí, porque tú debes usar las preguntas, que son interesantes, estas preguntas de Cire, como una herramienta de diagnóstico. Primero, escuchar. Lo primero es, ¿qué cree esta persona sobre la muerte? ¿Qué cree esta persona sobre la ética? Luego tú tienes que identificar la gotera. O sea, según las pruebas de Ronald Nash, que ya usted aprendió la clase pasada, ¿dónde falla esta cosmovisión que estoy escuchando de esta persona? ¿Es lógica? ¿Se puede vivir? Por otro lado, para presentar a Cristo como la respuesta, tienes que haber pasado primero el primer punto, la escucha, tienes que haber identificado la gotera y luego mostrar cómo el teísmo cristiano arregla la falla de esa cosmovisión específica que tiene esa persona. Por ejemplo, mira, al existencialista que busca ser alguien, se le muestra que solamente Cristo o solamente en Cristo nuestra esencia tiene identidad y esta esencia está segura en Cristo. Y esta esencia no depende del esfuerzo humano, porque el esfuerzo humano agota por inventarnos cada día. No, no depende de eso. En suma, yo creo que el mayor desafío no es la falta de argumentos. El mayor desafío es la falta de conciencia. Mire, un cristiano preparado es un cristiano que sabe que está en un campo de batalla de ideas y que para él ganar el corazón de alguien, primero tiene que entender cuál es la prisión mental en la que se encuentra esa persona. Eso es la cosmovisión de esa persona, en la que esa persona vive. ¿Sí? Ahora, vamos a describir cómo afecta a la fe de los cristianos. El deísmo, naturalismo, nihilismo y existencialismo. Lo primero que vamos a hablar aquí entonces, y yo creo que es crucial que podamos entender que las cosmovisiones no son teorías, sino que las cosmovisiones, déjeme decirlo de esta manera, son virus intelectuales que cuando se filtran en la fe,
alteran la naturaleza misma de quién es Dios. ¿De quién es Dios para el trabajador? ¿Quién es Dios para el estudiante? ¿Quién es Dios para el pastor? ¿Sí? Analicemos algunas corrientes. Por ejemplo, si miramos el deísmo versus el Dios trascendente e inmanente, creo que entendemos esos dos términos, ¿verdad? Clase, ¿entienden los dos términos, trascendencia e inmanencia? Bueno, doy por sentado que sí. Yo doy mi clase, luego Sí, les pastor, lanzo. ya usted lo explicó la clase pasada. Ok. Mire que el cristianismo sostiene que Dios es trascendente, o sea, más allá del universo, pero que es inmanente, está presente y está activo en el universo, sustenta lo creado. ¿Cómo entonces afecta la fe? Mire que el deísmo mantiene la trascendencia, pero ¿sabe qué no mantiene el deísmo? La inmanencia. ¿Por qué? Porque Dios ya no actúa, no opera, no interviene. Le dio cuerda al reloj y se fue. ¿Cuál es el impacto práctico aquí? Y es que el cristiano deísta, oye, pero es que me parece raro, bueno, pero el cristiano deísta llega a creer en un Dios que está allá arriba en el cielo, pero que no está aquí en la tierra. Y esto produce una fe sin oración real. No puedes orar. De hecho, cuando tú no oras, en cierta forma estás compartiendo el concepto del deísmo. Porque quien no ora es porque no necesita a Dios ni intervención divina. Él solo se las puede arreglar. ¿Por qué? Porque es que no espera que Dios intervenga. Se vive bajo un deísmo, bajo de un teísmo práctico, donde la providencia se reemplaza por la planificación humana, la autosuficiencia humana. Dice Jeremías capítulo 23, dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Léanlo, Jeremías 23:23. ¿Cuál es el impacto en la fe? Mire, contra ese Dios relojero que se retiró, la Biblia está presentando a un Dios que llena su creación y un Dios que está lo suficientemente cerca para escuchar y para responder a su creación. Por otro lado, si observamos el naturalismo versus el Dios personal, el Dios creador o sustentador, el teísmo afirma que Dios es una persona que no solamente creó el mundo, sino que lo sustenta y que lo sustenta momento a momento, siempre, constantemente. De lo cual el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3 dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y dice Hebreos, interesante, verso 3 dice, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Este mundo se sostiene por él. Ahora, ¿cómo afecta a la fe? Es que el naturalismo presiona al cristiano y lo presiona a ver al mundo como una máquina que funciona sola. Esto tiene un impacto práctico. ¿Y sabe cuál es ese? ¿Qué? Que se debilita la confianza en lo sobrenatural. El creyente empieza a buscar explicaciones puramente materiales para todo, para la enfermedad, para los conflictos, para la provisión, y olvida que Dios es el sustento de cada átomo que hay en esta existencia. El Dios persona se convierte en una idea filosófica o una fuerza moral, perdiendo la relación yo-tú. Esa relación que mantiene el hombre con Dios. Por otro lado, el nihilismo versus Dios y el propósito del sentido, el teísmo enseña que la historia tiene telos. Y cuando digo telos, estoy hablando de fin, que tiene propósito y que
Cada vida individual tiene un sentido eterno que está diseñado por Dios. Eso dice el teísmo. Ahora, ¿cómo afecta a la fe? Y es que el nihilismo se filtra como una crisis de significado dentro de la iglesia. Y esto, estimados estudiantes, tiene un impacto práctico porque produce cristianos que asisten a la iglesia, pero viven con una profunda desesperanza. Viven en el sinsentido del propósito. Se pierden. La fe se vuelve un legalismo seco. Se deja de creer que el sufrimiento tiene un propósito o que Dios está tejiendo una historia redentora alrededor de tu vida. Mira, la vida se siente como una rutina mecánica sin destino eterno. Mucho cuidado porque tú encuentras muchos cristianos así en la iglesia. Quiero leer dos textos bíblicos para ustedes. El primero está en Efesios capítulo 2, versículo 10 y dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, no estamos en un nihilismo, no estamos en una nada. Dios nos trajo con un propósito y lo planificó antes de la fundación del mundo. Así que lo que usted está viviendo hoy, por muy crudo, duro, difícil que sea, nunca se sale del espectro de Dios. Pase lo que pase, y aquí voy a predicar. Dios tiene un propósito conmigo. Esto me emociona. Vive tranquilo, vive feliz, pastor, pero es que hoy no hubo. Dios tiene un propósito contigo, mujer. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, dice, perdón, Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Alguien tiene que decir amén aquí. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, pastor, la desgracia, todo, pastor, todo ayuda a bien. Dios está obrando. Pastor, pero me duele. Dios está obrando. Pastor, pero me siento destruido. Dios está obrando. Y esto tiene un impacto en la fe. Contra ese vacío de sinsentido, el cristiano encuentra que incluso el sufrimiento tiene un propósito. Eso es telos, ¿no? Bajo la soberanía de un Dios que prepara el camino de antemano. Todo tiene un propósito en Dios. Por eso, aunque te diga el nihilista o el naturalista del médico que tiene que hacerle un aborto, un degrado clínico a tu esposa, porque el niño viene con un tipo de síndrome raro, el cristiano que tiene un pensamiento teísta y que ha leído Romanos 8:28 y Efesios 2:10 dice, no importa si Dios lo mandó así, hay un propósito y yo lo recibo, no soy quien para quitarle la vida a ese bebé que está en el vientre. Por eso somos pro vida. Interesante. Y aquí tiene un tremendo impacto. Y es que la soberanía de Dios prepara el camino de antemano. Por último, si vemos el existencialismo versus la gracia de Dios y la esperanza, que es bien lindo, el teísmo, ¿sabes qué hace? Presenta la gracia como un regalo objetivo, que está basado ¿en qué? En la obra de Cristo, pura gracia, que produce una esperanza y una esperanza firme en el futuro. O sea, yo no vivo sin esperanza, yo tengo una esperanza. ¿Sabes por qué el cristianismo hoy tiene mucho para darle al ser humano en esta poscristiandad? Porque el cristianismo le ofrece esperanza al ser. Tenemos una esperanza para el ser. Y esto es un mensaje atractivo. ¿Cómo esto afecta a la fe? Bueno, es que el existencialismo traslada el centro de gravedad de la promesa de Dios al sentimiento del hombre. Y esto es grave. Aquí hay un impacto práctico. La gracia se vuelve subjetiva. O sea, siento que Dios me perdona, entonces soy perdonado. No es que yo siento. Yo siento que Dios me perdona. Mire, la esperanza aquí deja de basarse en la victoria histórica de la resurrección para basarse en el optimismo personal. Y esto es peligroso.
o en experiencias emocionales momentáneas. Si no siento a Dios, entonces pierdo la esperanza. Porque mi subjetividad ha reemplazado a la verdad objetiva de la gracia. Este es el problema del existencialismo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, Pablo le dice a Timoteo, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Qué lindo. Pero también dice primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esto tiene un impacto en la fe. Y ya voy No, terminando. eh, Y es que el impacto que esto tiene en la fe es que contra toda la verdad subjetiva, el existencialismo, la Biblia nos ancla en una esperanza viva que no depende si yo hoy siento a Dios, sino en el hecho histórico, oiga eso, histórico y objetivo de la resurrección. No es un mito, no es un hecho teológico, es un hecho histórico. Él resucitó. O sea que la gracia es un regalo externo, no una creación de nuestra voluntad. Cierro diciendo esto. Podemos concluir entonces que estas cosmovisiones de alguna manera encogen a Dios. El deísmo, ¿qué hace? Te aleja de Dios. El naturalismo hace a Dios innecesario. El nihilismo lo hace mudo. Y el existencialismo convierte a Dios en relativo. Este es un tremendo desafío que usted tiene como estudiante el día de hoy. Y es el desafío de todo teísta bíblico, donde Dios es lo suficientemente grande para ser trascendente, pero es lo suficientemente amoroso para ser inmanente, para ser personal, para que Dios se convierta en la fuente de toda la esperanza que puede tener el ser humano. Eso es importante. Ok, Arley, te escucho. no, ya aportó lo que yo iba a decir, pastor. Con eso ya, Ok. ya queremos concluir por hoy porque ya me duele la colita de estar sentado. Y eso que iniciamos media hora tarde, bro? Bueno, oye, mira, Ah, no, ya lo que iba a aportar ya lo dijiste, pastor. Ya con eso ya me quedó claro. yo les voy a mandar el día de mañana para que empiecen a trabajar un cuestionario de 12 preguntas. Usted lo va a responder con base en 3 textos que le voy a compartir, 3 libros, son un tesoro de libros, que lo puedes leer, van a ser tus libros de consulta de aquí para adelante, pronto hasta los tengo. Lo van a responder según normas APA. ¿Qué quiero decir? Que cada respuesta tienes que argumentar en qué autor te apoyas, ¿sí? Por eso te digo, respóndelo en normas APA. ¿En qué autor te apoyas? El trabajo es sencillo. Respondes el cuestionario, me lo envías, me lo vas a enviar, y eso va a ser el 50% de la nota final de la última nota que tomamos. Yo estoy tomando 2 notas, 3 notas. Asistencia, el foro al que ustedes acudieron y la nota final que voy a tomar, que se comprende de responder el cuestionario y luego tenemos una evaluación con base a ese cuestionario. Usted va a venir y va a sustentar. Yo le voy a hacer 2 preguntas. Si te va bien en las 2 preguntas, pare de contar. Si te va regular, te hago una tercera pregunta. ¿De dónde te la voy a hacer? Del cuestionario que tú vas a responder. ¿Sí? Entonces, la sustentación que tú vas a hacer, basada en las preguntas que te hago, te da el 50 y la respuesta de tu cuestionario es el 50.
La sumamos y sacamos la nota final. Esa va a ser tu presentación final, tu examen final. Es así de sencillo. Te voy a mandar en el cuestionario 12 preguntas. Tú vas a escoger de las 12 10. No me mande las 12 para ver si sacas más nota, no. 10. Yo te voy a evaluar 10. Tú mira las 10, mira las 12 y dices, escojo de las 12, escojo estas 10. La respondes, la vas a sustentar según normas APA o con las cátedras que has recibido aquí o el libro. Entonces, te puedes apoyar en las cátedras según la clase, del día tal, tal, tal. Pues esta es mi respuesta. Porque esto queda aquí guardado en YouTube y ahí tienes entonces una herramienta. O te vas al libro, miras el índice, porque te estoy mostrando los temas allí. ¿Cuándo me vas a enviar ese trabajo? ¿Por qué? Porque todavía falta, vamos por la segunda, falta tercera, cuarta clase. Espero mañana poder abordar dos unidades. Entonces, el día de mañana estamos a 13, a 14. 14, sí. Pastor, perdón, son 3 semanas. 3 semanas. O sea que nosotros terminamos el 21. Terminamos el día 21. Me vas a enviar ese cuestionario el 21 y con el favor de Dios hacemos ese examen el día 23 para que te dé tiempo de responder bajo la última lección. Podríamos conectarnos a las 9 de la noche. También es a las 9 de la noche el día jueves 23, porque el 21, pues, ustedes terminen de responder su cuestionario. Aunque como yo se lo voy a mandar con tiempo y le mando los libros mañana, entonces usted ya tiene ahí para que lo responda. ¿Les parece fácil, señores? Si nos conectamos el martes 21, yo lo haría nada más 1 hora y el resto se lo doy libre para que usted siga respondiendo su cuestionario. Y el 23 haríamos el examen el jueves. ¿O le gustaría que fuese el sábado? Para que puedan estudiar y empaparse más de todo este cuento. El jueves. Yo Ok. voto por el sábado. El sábado si nos encontramos tipo 6 de la tarde, ¿qué les parece? O 8 de la noche. No, ¿Mm? no estoy el Es, sábado. es que el sábado estábamos ocupados, vamos a ver el jueves. Entonces encontrémonos el jueves. Encontramos el jueves a las 8 de la noche y hacemos ese examen. ¿Les parece bien? Muy bien. Listo, pastor. Dale. Entonces tenemos esto claro para que podamos trabajar. Yo les pido un poquitito de paciencia. Yo, porque es que yo estoy en una actividad la otra semana en Perú y eso es lo que me tiene un poco complicada la vida. Y ya la tenía antes de haber aceptado la clase, ¿no? De dictar esta clase a ustedes. Y entonces, pues bueno, ya tengo que buscar cómo conectarme y estar con ustedes en el día 20 y el 21. Ujú. Sencillo. Creo que ustedes son muy buenos para esto y bueno, y después de esta vasta explicación, ustedes tienen todos estos temas claros para responder. Las preguntas son, créame, no son, las preguntas son más como para que tú lo apliques. Habiendo escuchado el tema, bueno, ¿qué tú piensas de cómo podemos aplicar esto y esto? Pero quiero que lo sustenten para que tengan su lectura y la puedan tener. ¿Ok? Pastor, ¿y qué tan razonable sería que hagas el esfuerzo el 20, pero el 21 no los dejes libre para que tú también en el compromiso que tienes, pues puedas también tener como ese espacio, esa libertad? Dale, entonces, la idea entonces es mañana conectarme con ustedes y dar la tercera y cuarta clase. Si mañana abordamos las 2 unidades, pues ya nos quedaría una sola unidad y la última unidad hablo de la cosmovisión cristiana. Pero si ustedes se dan cuenta, yo en cada clase les estoy metiendo cosmovisión cristiana. Les estoy hablando de las otras cosmovisiones
pero en la misma medida los voy confrontando con la cosmovisión cristiana. Mañana vamos a hablar del islamismo y cómo esto afecta a esas cosmovisiones de allá de Oriente. Muy buenas. ¿Por qué? Porque mientras que la iglesia se quedó peleando de que era sobre la razón y la fe y no sé qué, el islamismo está avanzando y es la fuerza evangelizadora más fuerte que tenemos en el mundo del día de hoy. Ellos piensan tomarse el mundo con su mensaje y usted tiene que estar preparado. Así que mañana nos preparamos para hablar un poquito acerca de Mahoma y todo ese poco de cosas. Día mañana. Estudiantes, Dios les bendiga. Les quiero mucho. Espero que esta clase haya servido de mucho para cada uno de nosotros y nos saque de tantas cosas. Pero yo creo que es bueno prepararnos en esto porque tenemos que ayudar a mucha gente en nuestras iglesias que son cristianos pero tienen una cosmovisión errada. Sin saberlo, tienen cosmovisión errada. Y eso es peligroso, muy peligroso. Porque por eso tenemos cristianos tan fluctuantes en nuestras iglesias. Muchas bendiciones, un abrazo a la distancia, les quiero mucho. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Feliz noche. Gracias, pastores.